Bueno, España islamófoba, España antisemita, ¿verdad? ¿Mentira? Alberto Ibáñez, muy buenas tardes y feliz año. Feliz y nevado año, Cristina. Y nevado año. Es verdad, porque también estás en la capital. ¿Cómo lo llevas en tu caso? Pues mira, estoy bloqueado completamente. Aquí por mi calle no ha pasado el quitanieves. O sea que, bueno, por eso también... No te lo mereces, Alberto, por tu calle. No os lo merecéis los vecinos que vivís en la zona. Estamos intentando que vengan, pero vaya, ya sabes que no siempre el arte de gobernar en España tiene un aire de excelencia, ¿eh? Ay, madre. Otra leyenda negra, Alberto. Oye, hoy muy interesante y también de plena actualidad. Pregunta sobre la islamofobia y el antisemitismo de nuestro país. Leyenda negra. Claro, es que aquí el mito es que somos más retrógrados e intransigentes que el resto. Bueno, ¿es esto cierto? Pues no. ¿En España se persiguieron a otras creencias? Sí, pero no más que en otros lugares ni otros países. Sin embargo, a España la han perseguido más que a otros países por ser supuestamente dogmática. Sin embargo, no esto es cierto. Fíjate que la primera imagen que tenían de los catalanes cuando llegaron a Italia llevaban marranos, sin ofender, ¿eh? Era en el siglo XV. ¿Y sabes por qué? Pues porque decían que eran semitas y están arabizados. Y esto nos persiguió a todos los españoles. El mito en Europa, Erasmo de Róterdam, ese hombre tan moderno, sí, pues no quiso venir a España cuando le invitó el cardenal Cisneros porque decía que no había cristianos en España. Y de eso, de ser acusado de semitas, de hecho aquí es donde hubo más judíos de toda Europa, por algo sería, todos se expulsaron, pero bueno, hablaremos de eso, pasamos a ser considerados los más dogmáticos y los más fieros perseguidores de todos los árabes y los judíos. ¿Es esto cierto? Pues no. Y además todos los demás han intentado, todos los países han intentado tener una unión religiosa para tener una unión política. Hoy esto no es tan relevante, pero en los siglos XV y XVI claro, todos lo hacían. Claro. O sea que España no ha sido más intolerante que otros países en absoluto, Alberto. ¿Y qué hay del estigma de la España matamoros? Bueno, pues de nuevo es esto, fíjate, si los árabes hubieran estado 700 años en Francia o en Inglaterra o en Alemania, imagínate lo que hubiera pasado. ¿Aquí qué hubo? Bueno, pues hubo una reconquista. Los que nos invadieron fueron ellos. Y había califas omeyas muy tolerantes, pero otros no, otros eran muy integristas, almorávides y almohades. Y Almanzor, como hemos dicho alguna vez en un programa, pues arrasó varias ciudades, entre ellas Barcelona, y se expulsó a Berroes, en fin. No era ningún ejemplo de tolerancia. Al contrario, es decir, si España no hubiera reconquistado su territorio, hoy seríamos la Turquía occidental. No creo que a nadie le gustara hoy ser la Turquía occidental, ni siquiera los catalanes, en fin, los kurdos o los armenios, a los que mataron en principio del siglo XX 1.200.000 armenios. Por lo tanto, nosotros no fuimos islamófobos. Es más, en España siempre hemos sido tolerantes con todo el mundo. Si se expulsó a los moriscos, y lo hizo ya el duque de Lerma tardíamente, fue porque estos colaboraban con los piratas argelinos contra España y también colaboraban con Inglaterra y Francia en un intento de invadirnos. Y entonces, claro, eran un peligro dentro de lo que era España tener una minoría religiosa que confabulaba contra ti. Pero cuando se conquistaba o reconquistaba una ciudad, los árabes que quedaban en esa ciudad se pasaban a ser mudéjares y se les respetaba. Por lo tanto, no ha habido este estigma. Otras potencias sí, que no fueron invadidas por el mundo árabe, sí han invadido países árabes. Inglaterra, Francia, han invadido países árabes. Y en 1898 estábamos nosotros pensando que torpes éramos por haber perdido Cuba. En ese mismo año, Inglaterra, por ejemplo, en un solo día mató a más de 15.000 gente de Sudán, ¿no? Mujeres y niños incluidas, con ametralladoras y demás, ¿no? Fíjate, pero no cargan, Alberto, con esa mochila, esa mala fama, han sido, no sé, mucho más hábiles en la manipulación, en la, no sé, en la vaselina que han dado a su historia, y nosotros siendo mucho menos cruentos en todas estas cuestiones, pues al contrario. Ya te he dicho alguna vez en un programa que el vicio nacional, más que la envidia, es la ingenuidad. Nosotros nos hemos dejado vender una historia que a nosotros nos perjudicaba. ¿Qué hacen los demás? Pues hacen una memoria que unifica, que glorifica su pasado. Y lo que es oscuro lo ocultan, lo tapan, como se dice en el fútbol. Esto se resuelve en el vestuario, pero no se lanza afuera, ¿no? Es decir, no estábamos por ahí diciendo, ¡ay, qué malos somos, qué malos somos! Nadie dice eso, solo los españoles.
los Solos jacobos, de nosotros. los que hemos hablado en este programa muchas veces, ¿no? Desde luego, Qué bien. nuestros peores enemigos, Alberto, nuestros peores enemigos. Sí, sí. Oye, Y luego, bueno, sí, perdona. Te iba a hacer otra no, pregunta, pero no, continúa. dime. No, que te iba a preguntar sobre la expulsión de los judíos en España. ¿Fue más grave que en otros lugares? Pues mira, es otro mito que aquí también han colaborado los propios judíos, pero no los sefarditas, que como sabes incluso mantienen el español y mantienen la cultura sefardita y que se han reconocido nacionalidad. Y la nacionalidad, No, sino efectivamente, sí. efectivamente, no, sino los judíos, los otros judíos ortodoxos que sí que miraron a España, y Isabel la Católica, la pobre, que no tuvo más que ver que Fernando, ni mucho menos, ¿no? Bueno, aquí no fue una expulsión, estoy a decir algo quizás que os llame la atención a gente que no ha leído mucho este tema. No hubo expulsión, hubo una oferta de conversión, ¿eh? Lo que pasa es que quien la rechazaba, claro, se tenía que ir. Claro, esto en el siglo XXI nos parece terrible, aunque, cuidado, Israel es un país teocrático y en 1400, en la guerra de 1500 y pico, desplazó a 750.000 árabes, ¿no? Es decir, que no está para dar lecciones hoy, Israel. Pero bueno, en el siglo XVI esto lo hacían todos. Es más, la primera expulsión a judíos no fue la española, fue la inglesa en 1290 y luego en Francia en 1310 y luego en Austria en 1427. O sea, que se adelantaron todos estos países, Alberto, en esa expulsión, y además nosotros ofrecimos la reconversión, quiero decir que tampoco fue del todo como en estas otras cuestiones que citas. En efecto, es que, fíjate, a final del siglo XV había en España 600.000 judíos conversos, porque esto viene desde la época Sisebuto. O sea, había habido todo. Es que España era el país de Europa que más judíos tenía. Por eso es el único país que tiene un nombre judío, separado, porque había tantos judíos que los judíos consideraron que podía ser España su nueva patria. De hecho, los judíos representaban en aquella época el 10% de la población. Eran 8 millones de españoles, el 10% eran judíos. Y la gran mayoría se fue convirtiendo. Unos porque, bueno, a lo mejor en alguna época se pudo obligar, otros por convencimiento y otros porque realmente les daba igual. Era para promocionar en la sociedad española. Evidentemente, como ya eran reyes católicos, pues había también muchos judíos que no se habían convertido. La mayor parte eran colaboradores de los reyes católicos. En el cuadro del testamento de Isabel la Católica aparece rodeada de judíos. Su tesorero era judío, su maestrador era judío. Y no tenían ningún problema con los judíos, ni con su religión ni con su raza. Pero ¿qué tenían que hacer? Incluso les pedían, perdón Alberto, incluso les pedían dinero en sus momentos bajos, claro, cuando las arcas lo necesitaban. Claro. Hay toda una teoría que dice que la decadencia de España pasa cuando los judíos se van, porque entonces empezamos a depender de los banqueros holandeses, que fueron realmente los beneficiados de toda esta operación. En vez de pedir préstamos a los judíos, se les pedía a los banqueros holandeses después. Pero fíjate que los judíos podían prestar a mayor interés que los españoles, los castellanos, ¿no? O los aragoneses. Tenían leyes propias, tenían jueces propios, no pagaban diezmo, no pagaban el impuesto municipal, podían comprar tierras, que esto en ningún país otro se le había permitido a los judíos comprar tierras. Aquí sí. Es decir, estaban muy bien tratados, tan bien tratados que hicieron separar, y también tratados que se quedaron más del 60%. Es decir, las cifras hoy más rigurosas dicen que se fueron de España entre 20.000 y 50.000 judíos. Se quedaron más de 600.000. De hecho, fíjate, hay un estudio de genética de poblaciones, que esto es ciencia, o sea, se estudian los restos y se compara la genética, la herencia genética, que hoy el 20% de la población española tiene herencia semita judía, semita judía. Es más, hay más semitas aquí que en Israel, porque ahí los judíos son askenazís, mientras que hay un 10% de moriscos. Es decir, tenemos más herencia judía que moriscos, a pesar de que estuvieron aquí 7 siglos. Fíjate si fuimos tan malos. Pues sí, yo creo que en absoluto, una vez más queda clara y patente esa leyenda negra de la que venimos hablando desde el comienzo de esta temporada. Oye, para terminar y por seguir insistiendo, ¿por qué España no se puede librar de estas etiquetas, mientras que en otros países de verdad consiguen hacerlo, yo creo, y desterrar de su memoria lo que no les conviene? No será tan difícil si ellos lo pueden hacer, porque para nosotros es tan costoso. Bueno, es eso, es que ellos manejan el arte de propaganda. Es decir, desde hace 5 siglos ellos saben claramente lo importante, cómo vender un producto, cómo vender un país, cómo vender una marca.
En España, sin embargo, utilizamos la historia para dividir. En el resto de los países, como te digo, utilizan la historia para venderse fuera. Y las cosas que han hecho mal las ocultan, pasan un leve paño y ya está. Y deberemos despertar de una vez esta ingenuidad. Nos viene bien a todos. Pues ojalá, de verdad. ¿Crees que servirá de algo esto que hacemos, aunque sea en una pequeñísima medida, para que al menos los telespectadores tengan más información? Yo siempre creo que la información es importantísima. El no manipular la historia, lo que se ha vivido, el matizar, el concretar, el no manipular, ¿de algo servirá? Bueno, yo creo que programas como este, iniciativas tuyas, son muy valiosas, porque realmente no hay muchas. A pesar de que cada vez más gente escribe sobre esto, todavía hay una especie también de leyenda negra sobre los que escriben sobre la leyenda negra. Es decir, hay demasiada gente que en España le gusta hablar mal de su país. Y esto es una enfermedad que hay que curar, no sé si en la escuela o en el psiquiatra. Bueno, pues intentaremos erradicarlo en la medida que podamos. Gracias, querido Alberto. Seguimos hablando de nuestra leyenda negra. Gracias.